Semana les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. En casa mientras los números de casos de COVID-19 siguen aumentando. La orden estatal de quedarse en casa continuará hasta el día de Navidad y solamente será removida si el número de pacientes en la unidad de cuidados intensivos de las regiones baja. En estos momentos, el condado de Fresno ha reportado cerca de 400 hospitalizaciones debido a COVID-19 y 61 de esos están en la unidad de cuidados intensivos. Otros condados también han reportado un aumento en casos. El hospital que Delta en la ciudad de Visalia reportó que solamente tenían disponibles 6 de sus 41 camillas en esa área. 13 de sus pacientes están contagiados con COVID. Everything that happens with COVID is a 2-week delay. So behaviors and things that we change now will help us in 2 weeks, but we still aren't 2 weeks out from Thanksgiving. So we're going to still feel those numbers go up. Un número de hospitales en el Valle han pedido recursos adicionales al Estado. Y bajo esta nueva orden, restaurantes solamente pueden ofrecer sus servicios para llevar. Muchos empresarios dicen que esto será el fin para un número de negocios. El presidente de la Asociación de Restauranteros en Fresno informó que empresarios han usado miles de dólares para crear una área para que personas coman al aire libre y el detener estos servicios solamente causará más despidos. You know, these are people that are living off of tips, living paycheck to paycheck. So my job is to get up and fight every day to find a new way to make money so that we can keep them with hours and they can keep working and survive through the holidays. Autoridades en el condado de Fresno han informado que no estarán reforzando esta orden, pero negocios con licencias estatales podrían enfrentar multas e incluso podrían correr el riesgo de que su licencia sea revocada. La orden también ha causado el cierre de áreas de campamentos en parques nacionales. Áreas al aire libre aún seguirán abiertas, pero se pide el revisar las páginas de los parques antes de planear su próxima visita. Y el zoológico Chaffey en Fresno también ha cerrado bajo la orden de quedarse en casa, lo que quiere decir que el evento de luces navideñas del lugar no estará disponible al público. Empleados del zoológico revelaron que personas pueden contactarse con ellos para recibir un reembolso. Esperan el poder reprogramar el evento cuando esta orden termine. Y esta es una semana crucial en relación con la vacuna contra COVID-19. Cada jueves, miembros de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos se reúnen para intentar aprobar la vacuna Pfizer, pero el desarrollar dicha vacuna se ha vuelto más difícil de lo que muchos esperaban. El gobierno reveló que la fabricación se ha retrasado de 6 a 8 semanas y aún se desconoce si esos que reciben la vacuna aún podrán propagar el virus. 36 hours from approval, potentially the first immunization could be taking place. We're going to focus on those most vulnerable and those most on the front lines of treating people with COVID. El grupo dedicado en ayudar a que las dosis estén disponibles lo más pronto posible ahora están trabajando en conjunto con el presidente electo Joe Biden. Por su parte, la Iglesia Católica está tomando los pasos para mostrar su apoyo a la vacuna contra COVID-19. Existen un número de rumores e información falsa en redes sociales. Algunos dicen estar preocupados que su ADN será afectado o que la vacuna está siendo desarrollada usando células madres embrionarias humanas. Es por eso que la Iglesia Católica intenta informar a la comunidad. Por lo tanto, expertos en medicina dicen que la vacuna es sintética y no modificará el ADN. Messenger RNA vaccines are not using stem cell material. So they are made in a test tube, simply taking a genetic sequence and copying it. Representantes de la Conferencia Católica dicen que consideran la vacuna aceptable y que una de sus prioridades es asegurar que esa vacuna esté disponible a la población con lo que ellos trabajan, como agricultores, trabajadores de bajos recursos y esos sin seguro médico. Por otro lado, el uso de mascarillas es algo que se ha requerido en todos lados, pero ese cubrebocas está causando que más personas se pregunten si enfrentan un problema del oído. La respuesta simple es que si se coloca algo enfrente de su boca, causará que baje el volumen de su voz, y eso es un problema para algunos. We're starting to see patients that are realizing that they have hearing loss just with the addition of masks. El doctor Lewark dice que desde el inicio de la pandemia ha visto un incremento de 15 a 20% en pacientes pidiendo que se les haga una prueba del oído.
Y la pandemia está causando otros problemas. Si espera el poder conducir la nueva camioneta Ford Bronco en el 2021, posiblemente tendrá que esperar. La compañía Ford estará retrasando el día de lanzamiento debido a problemas con COVID-19. Cerca de 150,000 clientes habían reservado su camioneta y se espera que el día de hoy comenzarán el proceso de órdenes, pero ahora será retrasado hasta mediados de enero. Como parte de este proceso, ahora clientes tienen hasta el 19 de marzo para hacer sus órdenes y llegar a un acuerdo en relación con un precio. Las camionetas son los vehículos más anticipados de Ford en años. Y sí lo creo. Y ahora nos vamos al otro lado del estudio donde AJ Fox nos tiene la información climática para la semana. Hola AJ. AJ, ¿me puedes escuchar? Sí. ¿Escuchar? Una pregunta. Ok. A ver, ¿qué opinas de las camionetas Ford Bronco? ¿Te gustan? ¿Van a regresar? Me gusta Ford Bronco, es ok, pero mi familia tiene un Suburban, es ok. Ok, algo muy diferente entonces. A ver, ¿qué nos espera con el clima entonces? Ok, la clima es más o menos porque tenemos un problema con vientos en las montañas y un poco problema de calidad del aire en el Valle Central. Ahora es moderada en el Valle, pero un poco nebloso es en relación de la calidad del aire. Temperaturas más más cálidas en el norte del valle, 68 en Merced ahora, pero en Hanford y Visalia y Porterville, 59, mucho más cálido en el norte del valle ahora. El problema con vientos y todo el estado es seco ahora. Este gráfico es en inglés. Fire Weather Warning significa una advertencia de tiempo de fuegos, porque un poco de vientos y aire seco en las montañas es un peligro de fuegos en los lugares y en el sur de California también. Temperaturas van a estar por encima del promedio. Los cielos son claro, pero un poco nebloso porque la calidad del aire no es perfecto. Futurecast dice un poco más nubes desde el sur del Valle Central. En el Valle temperaturas va a estar por encima del promedio en la tarde y en la mañana temperaturas va a estar cerca de congelación. 30 grados en Hanford, 32 en Visalia, 31 en Tulare en la tarde, en los 60s en Fresno, 39 en la mañana y en la tarde 66 grados. Y para los próximos 7 días, mayormente soleado hacia el fin de semana, más nubes el viernes y temperaturas van a estar un poco más frías. Los 60 todavía, 60 grados exactamente el viernes. Este fin de semana parcialmente nublado, pero sigue sin llover. Desiree, regreso contigo. No lluvia. Gracias, AJ. Al sur del valle, detectives del condado de Kings investigan un homicidio que sucedió cerca de Corcoran. Autoridades encontraron a un hombre de 42 años cerca de la carretera 43 y la avenida Orange, con lo que parecía ser 2 impactos de bala en el pecho. El domingo por la mañana, la víctima fue llevada al hospital en donde murió. Testigos del crimen dicen haber visto a un hombre hispano con pelo corto usando una camisa blanca y negra con un pañuelo negro escapando de la escena en un auto color oscuro. Si usted tiene información adicional sobre este caso, se le pide que se comunique con la oficina del alguacil del condado de Kings. En otros temas, el fiscal general del estado, Javier Becerra, muy pronto podría dirigirse a Washington. El presidente electo Joe Biden lo ha elegido como el líder del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país. Si es confirmado por el Senado, Becerra será el primer latino en estar al mando de este departamento. Se espera que Biden anuncie más posiciones en cuestión de salud mañana. A lot about Sacramento's, pride and also what kind of talent we have here in our city for the nation. Roger Salazar, un político de Sacramento quien trabajó en la campaña de reelección de Becerra, dice que el apoyo que Becerra le mostró a la ley de asistencia asequible, más que probable, lo ayudó a recibir esta nominación.
Y aquí en el Valle, la ciudad de Fresno muy pronto podría tener un nuevo jefe de policía. Se espera que el Departamento de Policía y la ciudad de Fresno hagan el anuncio mañana que Paco Valderrama será el nuevo jefe actualmente. Valderrama es el vicejefe del Departamento de Policía de Oklahoma, donde se ha servido por más de 18 años. El Departamento de Policía de Oklahoma informó que Valderrama cuenta con una maestría en el sistema de justicia criminal y una licenciatura en gestión de justicia penal y grado de asociación en ciencia policial. Valderrama fue uno de los finalistas para la posición junto con el vicejefe de policía de la ciudad de Fresno, Mike Salazar. Por otro lado, hoy es el aniversario número 79 del ataque contra Pearl Harbor y esta mañana se llevó a cabo una ceremonia especial para recordar a esos que perdieron la vida en el ataque. Veteranos estuvieron presentes durante este evento. En otras cosas, un vecindario en Chowchilla está sembrando el espíritu navideño usando cochecitos de golf. Lo que comenzó con un pequeño grupo de amigos recorriendo estos carritos se ha expandido a todo el vecindario de Green Hills. El evento anual ahora cuenta con una competencia para ver quién mejor decora el auto. Organizadores dicen que es una manera segura de celebrar durante esta pandemia. Qué bonita, a mí me encanta ver esas luces navideñas. Pues me imagino que a muchos, ¿verdad? Así vamos a terminar esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.